Yo sí quisiera hablar ahora, aprovechando la coyuntura también de esta carta que hicieron los ex negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, en el que criticaron un poco el tema de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, sobre todo pues en el actual gobierno. Hicieron un poquito que piden un poquito más de acción más allá del discurso para que se saquen adelante temas que ellos ven complejos, como temas como el narcotráfico, temas como las violencias que viven algunas comunidades. ¿Usted vio esta carta y qué opina de esta carta? Mira, a mí me gustaría centrarme en lo que nosotros estamos haciendo y proponiendo, porque creo que la respuesta a la carta está allí, precisamente en los hechos. Gustavo Petro hizo lo que no ha hecho ningún presidente de nuestro país, y es plantearle al mundo un debate. Nosotros no podemos hacer frente solos a la lucha contra el narcotráfico. Este es un problema mundial. Hemos invertido una cantidad astronómica de recursos, 80 billones de pesos se han invertido en una lucha fallida contra el narcotráfico. No ha funcionado, ni han disminuido los cultivos, ni ha disminuido el consumo en el mundo, ni ha parado la deforestación, a pesar de las toneladas de glifosato que se han vertido en los ríos y en las tierras colombianas y de los campesinos, lo que ha implicado la lucha contra el narcotráfico para campesinos, cultivadores y pequeños traficantes. A pesar de ello y de esa cantidad astronómica, porque estamos hablando solo de los 80 billones que se han invertido en Colombia, imagínate en cooperación, imagínate lo que han invertido cada uno de los países en un negocio astronómico y en una guerra absolutamente fracasada. Pues muy bien, Gustavo Petro va a la ONU y plantea el problema, y así lo ha hecho con distintos gobiernos, y resulta que eso ha tenido eco, que Estados Unidos no tuvo una oposición inmediata a ese planteamiento, porque más que una crítica es un llamado a actuar de una manera diferente, a que los eslabones más débiles de la cadena no sean siempre los que sufran. Y el mismo Joe Biden, y lo decía yo en el debate de la regularización del cannabis, pues el mismo Joe Biden planteó un cambio de modelo diferente. Él dijo, es criminal que cientos de miles de jóvenes hayan estado en las cárceles, principalmente negros, principalmente latinos y principalmente personas sin recursos que no pudieron construir su proyecto de vida y que en cambio se han llevado la peor parte de la lucha contra las drogas, y miles de presos federales salieron de las cárceles porque precisamente se avanza en ese sentido. Entonces, lo que no puede ser es que Colombia se lleve la peor parte y que ni siquiera se plantee la necesidad de una mirada diferente sobre la lucha contra el narcotráfico, que no tenga el costo en vidas humanas y el enorme costo social que ha tenido el narcotráfico en nuestro país. No es una lucha solitaria, Colombia no puede cargarse única y exclusivamente bajo su única y exclusiva responsabilidad la lucha contra las drogas. Cada uno de los países tiene que hacer su parte, los países que son países de tránsito, los países consumidores, los países productores, la mirada global sobre ese problema y plantearlo ya de entrada a mí me parece importantísimo. En segundo lugar, se han instalado una cantidad de puestos de mando unificados para poder atender de manera mucho más integral el problema de violencia que se vive en los territorios. Pero la violencia en los territorios no se va a acabar de la noche a la mañana, tiene que tener una múltiple mirada. Cuando nosotros hablamos de la paz total, que no es otra cosa que la paz integral, que no es desconocer lo que hicieron gobiernos anteriores, sino que todo lo contrario implica algo de lo que también habló mi padre. Fíjate tú, mi padre hablaba de que para poder acabar con la violencia en nuestro país teníamos que hablar con todos los actores armados, sin dejar por fuera ni uno. Es la única forma en la que puedes construir paz, si no, ya lo hemos visto, se recicla la violencia. Se acabó el cartel de Medellín y surgieron toda una serie de pequeños carteles, matan, extraditan, perdona, a Otoniel e inmediatamente suben los mandos medios, y la violencia cada vez que fracasa un proceso de paz es cada vez más degradada. Eso es lo que tenemos. O sea, si nosotros queremos paz en nuestro país, tenemos que tener una mirada más amplia. Eso implica hablar con sectores que a veces no queremos reconocer,
pero que definitivamente están ensangrentando los territorios de nuestro país. Correcto, senadora. Y es que específicamente con el tema del narcotráfico, incluso pues en estos días en conversaciones también con personas de la cartera de defensa se hablaba de que la erradicación forzada al final lleva a un porcentaje de resiembra mucho mayor a cuando se hace una erradicación conversada con las comunidades y demás, que yo creo que eso es una realidad, está claro. Y yo sí quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina frente a la hipótesis de que un camino, digamos, más sensato frente a la lucha contra las drogas es la legalización? Pues mira, yo estoy defendiendo el proyecto que busca regularizar el cannabis de uso adulto precisamente porque creo que tenemos que empezar a andar ese camino. Esto no quiere decir que abandonemos la lucha contra las drogas, sino que el enfoque es un enfoque completamente diferente. Yo pienso que, por ejemplo, el mismo cannabis regularizado de uso adulto, y ahí tenemos que hacer énfasis, es para uso adulto, podría ser tal vez un gran modelo de sustitución, fíjate tú. Arrancarle, quitarle de las manos a las comunidades, que las comunidades no estén en manos de los traficantes, que puedas incorporarlos y formalizarlos en un negocio legal. A mí me parece importantísimo. No hemos hablado de las drogas sintéticas, por ejemplo, y lo que está pasando con las drogas sintéticas en todos los países del mundo, no solamente aquí. Nos hemos centrado en la lucha contra la cocaína y no hemos hablado de la coca como planta ancestral y no hemos analizado en términos de los componentes de la planta para saber qué otros usos, inclusive farmacéuticos, podría tener. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que empezar a explorar otras miradas y si eso nos lleva a la legalización, pues por supuesto yo creo que es un debate que debe plantearse, pero nosotros no podemos criminalizar la planta, criminalizar y penalizar al campesino que la cultiva o al indígena que la cultiva, cuando podríamos tener una mirada mucho más amplia, con unos usos completamente diferentes, frente a los cuales ellos tal vez podrían tener unas opciones de vida distintas a las que han tenido. Yo lo que creo es que tenemos que quitarle las comunidades a los violentos. Las comunidades pueden construirse y pueden fortalecerse en comunidad. Hay proyectos, hoy estaba mirando justo proyectos ambientales de muchos excombatientes, de muchas comunidades cuidando y protegiendo el territorio y no a merced de la ganadería ilegal, que también existe y que también deforesta, de poner nuestro país en función de unas miradas completamente diferentes. Nosotros hemos tenido una mirada, que es la lucha contra las drogas que planteó Nixon en 1971, en la década de los 70, y no la mirada de Colombia desde su problema, desde su realidad, de verdad a un tema que nos ha, mira, lo que nos ha costado en vidas humanas, en tragedia, en degradación de la guerra, cada vez más dura, cada vez más violenta, cada vez con menos ideología. ¿Y quiénes están a merced? Las juventudes, generaciones y generaciones de jóvenes inmersos en una cadena de violencia de la cual prácticamente no pueden escaparse. Yo creo que tenemos que centrarnos en eso, y si esa discusión nos lleva a la deslegalización, pues tendremos que dar la discusión y tendremos que tener la madurez para dar esa discusión.